Vamos a presentar nuestras vidas y este tiempo delante del Señor. De antemano, pues saludándote, y vamos a orar a Dios, a lo que Él nos quiere guiar, a lo que nos quiere enseñar en tiempos como estos. Señor, te damos gracias una vez más y queremos presentar nuestras vidas. Yo presento delante de ti cada persona que me ve, que escucha su verdad, su palabra, eterno Dios. Y pedirte, Dios, que seas tú transformando las vidas de cada uno de nosotros, Dios. Quitando lo que es incorrecto y plantando lo correcto en el nombre de Jesús. Enséñanos en esta hora, en tu palabra, por tu Espíritu Santo. Oh Dios, presento a cada uno de ellos sus preocupaciones, sus aflicciones o sus dolencias, para que seas tú, Señor, trayendo la sanidad, y que nada a esta hora estorbe a lo que tú quieres enseñarnos, Dios. Por eso, Señor, nuestro espíritu, nuestro cuerpo y nuestra alma están abiertas. Y por favor, háblanos. Introduce tu palabra en lo más profundo de nuestros corazones, para que así le llevemos a la práctica y que sea tu palabra un estilo de vida para nuestras vidas, eterno Dios. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien, qué rico poder saludarte después de ese tiempo de oración. Ahora al final, pues oraremos un tiempo más, un momento más, y le daremos otro tiempo. Gracias al Señor por lo que Él quiere hablarte. Quiero invitarte, si estás ahí con los tuyos, con tu familia, eso es grandioso y muy rico, que tomes la palabra de Dios, todos en familia, porque es rico que todos en casa conozcamos al Señor como bien Él así lo anhela o lo desea, y que nosotros anhelamos también que nuestros hogares sean formados por el propósito, por su palabra, para que nuestras vidas sean mucho mejor en tiempos como estos, que a la verdad, usted bien lo sabe, no son los mejores. Vamos a un libro bien conocido, usted lo conoce, al libro de Jeremías, en el capítulo 33. Quiero leerte quizás 2-3 versos del pasaje, y luego vamos a entrar a desglosarles un poco. Capítulo 33 del libro de Jeremías. Dice la escritura de la siguiente manera: Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó, para afirmarla, Jehová es su nombre. Versículo 3: Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Vamos a hacer un poco de énfasis en ese verso, y el título que le he dado a este mensaje es Humillación en medio de la aflicción. Ese es el título de este mensaje, no lo vayas a olvidar, por favor. Humillación en medio de la aflicción. Y como bien sabes, el mundo hoy estamos enfrentando o estamos viviendo tiempos de aflicción. Tiempos de aflicción porque estamos viendo cuánta gente ha muerto, ha perdido sus vidas, por lo que bien usted y yo ya sabemos. Familias han perdido seres queridos en las diferentes naciones de la tierra. La economía en las naciones ha bajado. Hay gente que está enfrentando crisis financiera, aguantando hambre, en otras palabras.
hay desamor, estamos confinados en casa. Y las familias tantas veces, las mismas familias por el encierro, así no se soportan. Entonces esto nos está llevando o está llevando a la gente a un colapso. Para este colapso es menester o es necesario que todos nosotros conozcamos a Dios, porque estamos en medio de una aflicción. Y para esa aflicción nosotros como seres humanos necesitamos y es necesario humillarnos delante del Dios que es todopoderoso. Ahora, yo quiero decirle algo. Cuando hablo del texto de Jeremías, mirando el pasaje, hay un contexto en el libro de Jeremías que es bien histórico, pero que bien es religioso también. Nota, Jeremías había sido llamado a un ministerio a eso de los 20 años, a temprana edad, en su juventud. Y Dios le llama para servirle al mismo Dios, para poder exhortar la humanidad. Ahora, Jeremías es llamado. Y Jeremías estaba en medio de ese llamado cuando Dios le da ese legado o le da ese honor de servirle a Él. Entonces Jeremías empieza a enfrentar a mucha gente con sus diferentes pecados. Y en medio de toda esa gente también estaban los reyes, estaban los falsos profetas y estaban los que iban al templo. Nota los tres tipos de gente que los que les estoy hablando acá. Reyes, o sea, gobernantes. Habían falsos profetas, gente que iba diciendo cosas por las calles de que Dios venía. Esos son falsos profetas. Pero también a los que iban al templo o iban a la congregación. Pero también habían otras personas, los que pasaban por las puertas de la ciudad. ¿A qué te parece eso hoy en día? ¿A qué te parece eso que te acabo de decir? ¿No es igual a lo que estamos viviendo hoy? Hoy estamos viviendo, los reyes, muchos de ellos se corrompen por cosas y lastimosamente tenemos que decirlo, a veces nuestros gobernantes, ellos se corrompen también de igual manera, por dinero, por alguna situación. Pero estamos viendo los falsos profetas, aquellos que vienen diciendo que son Dios, que Dios ya vino, que en fin, cuánta cantidad de cosas, falsos profetas. También nos encontramos con gente que van a las congregaciones, a los templos, que aparentan tener una piedad, pero no son piadosos, no aman a Dios. Pero también a los que pasan por las puertas de los templos, de las ciudades, haciendo mofa o haciendo burla de aquellos que amamos a Dios. ¿Sabe algo? Estaba pasando algo bien difícil. ¿Y sabes qué era lo difícil? Que en medio de toda esta situación, en esta gente no había arrepentimiento en ninguno de ellos. Y entonces viene Jeremías en medio de todo esto y Jeremías tiene que hablarles, tienes que decirles lo que Dios le estaba hablando a Jeremías. Y Dios le estaba diciendo, dile a la gente, dile al pueblo que se arrepientan. ¿Sabe algo? Lo que estamos viendo hoy en el mundo entero, Dios está hablando. Dios nos está llamando para que nosotros como hombres, como seres humanos, nos volvamos a Él, nos convirtamos a Él, cambiemos nuestras actitudes, cambiemos nuestra manera de ser. Porque la tierra, déjeme decirle, está en juicio. Y quiero hablarte un poco del mundo antiguo, o de aquella gente antigua, en el cual estaba Jeremías, Jerusalén. Venía Jeremías llamado por Dios y venía un mundo perdido por el pecado. Quiero hacer énfasis en Jeremías en el capítulo 2, en el verso 13. ¿Me puedes acompañar ahí donde estás en tu Biblia? Y dice de la siguiente manera, dice:
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es uno de los pasajes también tristes que me encuentro en la Escritura. Dice, me dejaron a mí. ¿A quién dejaron? A Dios. Al que los había sacado de Egipto, al que los había traído por todo el desierto, habían abandonado a Dios. Ellos habían visto sus prodigios, ellos habían visto sus milagros, Dios los había sanado, Dios les estaba proveyendo, les quitaba el hambre, les quitaba la sed, y ellos viendo esos milagros, ellos abandonaron a Dios y empezaron y entraron en idolatría, entraron en una cantidad de pecados. Hoy, lastimosamente tengo que decirte, hoy la humanidad entera ha caído en lo mismo, en idolatría, en pecado, en cuanta cantidad de cosas difíciles, y por eso tenemos que enfrentar nosotros los que estamos enfrentando juicio. Dios nos está hablando, Dios nos está llamando de que nosotros como seres humanos tenemos que volvernos a Él, cambiar nuestras vidas a Él. Escúchame en esta hora. Y aunque aquellos continúan viviendo en su pecado, ellos seguían viviendo. Estaban viendo lo que Dios estaba permitiendo, y ellos seguían viviendo en su pecado. Entonces Él dice, si ustedes continúan en el pecado van a morir. Y lo más difícil es que hay la muerte espiritual. En otras palabras, ellos serían también condenados. Hoy nos encontramos la humanidad haciendo lo incorrecto. Nuestros gobernantes se corrompen. Muchos de los que van a una congregación van por ir, pero a veces no hay una entrega tan fuerte a Dios. La gente que pasa por las calles hace caso omiso al llamado de Dios. El hombre ha perdido su uso natural, cayendo, en otras palabras, en homosexualismo, cayendo en lesbianismo, cayendo en cuánta cantidad de cosas. Y hoy vemos nuestros gobernantes avalando lo que está en contra de los principios de Dios. Dios dijo que el hombre estaría con mujer, mujer con hombre, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Hoy estamos viendo que el pecado está cogiendo avance. Parece que estuviésemos viviendo los mismos tiempos de Sodoma y Gomorra. Y eso es abominable delante de Dios. Dios nos está llamando para que nosotros, los seres humanos, para que tú y yo no nos perdamos. Tú y yo vamos al arrepentimiento y vengamos al Señor con todo nuestro corazón. Ellos serían condenados eternamente. ¿Y sabes por qué? Porque el pecado trae consecuencias. ¿Cómo te parece hoy lo que estamos viendo? ¿Cómo te parece hoy lo que estamos enfrentando? Hoy los días son más cortos. Hoy los días no alcanzan. Porque el Señor dijo, al final de los tiempos, al regreso del Señor, los días se acortarán por amor a sus escogidos. Por amor a sus escogidos. Entonces, Dios está anhelando que tú y yo vengamos a Él con todo el corazón. Porque cuando vienes al Señor, en el Señor hay esperanza, en el Señor hay amor, en el Señor hay fuerza, en el Señor hay poder. Ahora nota Jeremías quién era. Quiero decirte un poco el contexto de Jeremías. Jeremías era hijo de Hilcías. Provenía de una familia sacerdotal de Anatot, un lugar llamado Anatot. Y Jeremías comienza su tarea profética estando muy joven. Fue llamado en el año 626 antes de Cristo. Y el contexto que estaba viviendo Jeremías era un contexto netamente familiar, pero bien religioso, como hoy lo vemos también de igual manera.
Y en medio de todo eso había un imperio que estaba gobernando. ¿Sabes cuál era el imperio que gobernaba? Los asirios, el imperio asirio. Estos dependían de los reyes babilónicos o de Babilonia. ¿Y sabes qué había en ese lugar? Había politeísmo. La palabra politeísmo es muchos dioses, los mismos que hoy nos encontramos, los mismos que hoy vemos en el país. Hoy, lastimosamente, la gente adora el corazón de Jesús, a María Auxiliadora, a San Benito, una cantidad de cosas. Eso es politeísmo. Y Dios nos está llamando a que adoremos al Dios del cielo, al que es todopoderoso, al que cambia, al que transforma. En aquel entonces ellos tenían otros dioses y Dios abominaba todo eso, porque la gloria y la honra es para el Dios que te formó, para el Dios que te creó. Hoy la gente le da la gloria a otras cosas, cuando es Dios el que nos hizo. Escúchame. Ellos adoraban a un Dios principal que ellos tenían. Era un Dios llamado Asur. Y este imperio de Asiria llegó a ser un imperio militar tan fuerte, tan poderoso. E Israel, abandonando lo que Dios había hecho con ellos, ellos se volvieron en contra de Dios. E Israel había caído en una desolación. Pero lo más hermoso de Dios, querido, querida, que me escuchas, es que Dios prometió que la ciudad sería reedificada, restablecida, y que los cautivos, los que habían sido llevados a Babilonia, serían perdonados los pecados. Porque ¿sabes qué dice el Señor? Si mi pueblo se humillare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Sabes qué es eso? Misericordia. ¿Sabes qué es eso? Gracia. Porque Dios no quiere que tú y yo nos perdamos. Dios no quiere que los tuyos se pierdan. Dios quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que nos volvamos a Él, para que no haya desolación en nuestros hogares. Ahora, Jerusalén había caído en una destrucción, y la destrucción es por el pecado. Sabes que el pecado te destruye, te deteriora, te vuelve nada, trae consecuencias. Eso hace el pecado. El pecado termina con una nación, acaba con una nación, con una familia, con un barrio. Dios nos está llamando para que en este tiempo usted y yo vengamos a Él con todo nuestro corazón. Dios empieza a hablar a Jeremías. ¿Sabe qué significa el nombre de Jeremías? El nombre de Jeremías significa levantado. Y nota como dice el versículo 1 en el cual abrimos, en el capítulo 33 del libro de Jeremías, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Ya había hablado a Jeremías. Y dice: y vino la palabra a Jeremías la segunda vez. Y Dios habla una y otra vez. ¿Sabe? Dios nos está hablando. Dios está permitiendo que enfrentemos esto. Nos está hablando, nos está llamando la atención para que todos nosotros nos volvamos a Él. ¿Para qué habla Dios? ¿Sabes para qué? Pues te lo acabé de decir. Para cambiarte, para traer consuelo a tu vida, para traer fuerza, para traer seguridad, para traer esperanza, porque en muchos lugares han perdido la esperanza, hombres y mujeres, pero en medio de todo esto, Dios quiere traer esperanza. ¿Y sabe qué pasaba con el pueblo? El pueblo era desobediente o desobedecía. ¿Qué necesitaba el pueblo? El pueblo necesitaba estar viendo los milagros de Dios, o sea, precepto sobre precepto. Y Dios les mostraba, y ¿sabes con qué les mostraba? ¿Por qué les mostraba? Les decía: miren, aunque ustedes me están fallando, aunque ustedes están pecando, yo quiero amarles, yo quiero caminar con ustedes. Pero ¿sabes qué hacía el pueblo? Lastimosamente volvían y hacían lo que
bien querían hacer o se les venía en gana. Y nos encontramos en los diferentes pasajes de la Escritura, cuando el texto y los pasajes de la Biblia dicen: e Israel volvió a hacer lo malo delante de Dios. Y eso nos lo encontramos una y otra vez. Porque hoy, de igual manera, la historia se está repitiendo tantas veces. Y Dios tiene que hablarnos. Y Dios tiene que hablarnos para traernos al camino del consuelo, al camino de la verdad. ¿Dónde le llegó esta palabra al profeta? ¿Sabes dónde? Le llegó aún estando preso. Y aunque Jeremías enfrentó menosprecio de su misma familia, de sus amigos, de la gente que estaba alrededor, él no podía callar lo que Dios le estaba hablando. ¿Sabe algo? Hoy te estoy hablando lo que Dios está hablando a nuestro corazón. Él quiere que tú te vuelvas. Él quiere que vengas al Señor, que cambies tu vida. Éxodo capítulo 14, versículo 15. Vamos a leer la escritura de esta manera, lo que bien nos quiere hablar al Señor. Éxodo 14, versículo 15. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. No era tiempo de orar, era tiempo de marchar. Hoy estamos en un tiempo difícil, por cierto. Hoy es tiempo de que en medio de lo que estamos viendo tenemos que humillarnos, tenemos que clamar a Dios en los hogares, altares familiares, en las naciones, en los pueblos, en las veredas, en todo lugar, en las empresas, volvernos a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Mira, Josué capítulo 1, versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Quién es el que asegura esto? ¿Quién es el que asegura que siempre va a estar con nosotros? ¿Sabes quién? Jehová de los ejércitos. Es el Señor el que está asegurando. Es el mismo de Génesis capítulo 2, versículo 7. Y vamos a recordar el pasaje. En Génesis 2, capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Sabes de quién está hablando aquí? De Dios, el que sopló aliento de vida al hombre. Ese es. Ahora, ¿cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos el consuelo? Mira el versículo 3 de Jeremías, en el capítulo 33 dice, nota cómo se obtiene el consuelo. Dice: clama a mí. ¿A quién tienes que clamar? ¿A quién tenemos que clamar? A Dios. Dice: clama a mí y yo te responderé. La respuesta, cuando él dice yo te responderé, es un efecto de clamar a mí. Cuando clamamos a él, viene el efecto, la respuesta, viene el consuelo, viene el amor, viene el poder, viene que la mano de Dios se detenga, porque lo que estamos viviendo hoy no es tan favorable, no es tan agradable. Dios quiere que nos volvamos a él. Y usted cada día dice: ¿cuándo se irá a terminar esto? ¿Cuándo va a avanzar esto? Y cuando iniciamos este año, o cuando terminamos el año anterior, el 31 de diciembre, estábamos reunidos en los diferentes hogares. Algunos estábamos orando, otros estaban en sus cosas, sus fiestas, botando sus vidas. Y algunos estaban con sus cosas que se hacen, sus interiores amarillos, sus maletas llenas, que porque iban a viajar todo el año, tantas cosas. Y mira Dios cómo volteó esto en un momentico. No estás viajando, no estás diciendo mis interiores amarillos para la suerte, como se dice los finales de año. No, este año es total diferente a lo que pensaste
cuando llegaste al 31 de diciembre. Estamos a este mes de julio. Ya estamos a punto de terminar este año. Estamos en el segundo semestre del año. Esto todavía se va a detener, porque Dios quiere que tú y yo nos volvamos a Él y que tú y yo clamemos al Señor. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Y si clamas a Él, entonces te vas a encontrar con una promesa o con muchas promesas de la Escritura. El Salmo o el salmista, el escritor al Salmo, en el capítulo 2, en el verso 8, dice, capítulo 2 del Salmo, verso 8, dice, pídeme, ¿qué es pídeme? Clama a Él. Dice, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Este es el efecto de clamar a Dios. La situación es orar, pero tenemos que orar y obedecer al Señor. Nota que Él está utilizando un pronombre personal, dice, clama a mí, y después dice, y yo te responderé. Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, quiero compartir este pasaje con usted. Éxodo 3, versículo 14. Entonces el pasaje dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Hoy yo te digo, el gran yo soy nos está hablando. El gran yo soy te está hablando a ti. Y quiere que te vuelvas al Señor con todo el corazón. Y Él dice, clama a mí. ¿Quién? Al gran yo soy. ¿Quién tiene que clamar? Tú y yo. ¿Por quién tenemos que clamar? Por tu familia, por el país, por las naciones, por todo lo que estamos enfrentando y obedecer al Señor. Entonces el texto dice, clama a mí y yo te responderé. Está la otra parte y luego dice, y te enseñaré. ¿Te va a enseñar qué? ¿Nos va a enseñar qué? Dice, cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Escúchame esto. Las promesas que Dios tiene en su palabra no son para sustituir la oración. Es para avivarte. Tú clamas al Señor por alguna petición. El Señor te da lo que le estás pidiendo. Y con eso te aviva para seguir adelante, para avivarte, para que tú y yo podamos ver la mano de Dios todo el tiempo y llevarnos a algo más diferente. Y lo más diferente es que usted y yo sigamos orando al Señor por este país, por lo que estamos viendo. Quiero terminar con dos pasajes. Está en el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 37. Nota conmigo lo que dice Ezequiel 36, versículo 37. Entonces el pasaje dice así: así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. Versículo 36. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Lo que Él dice, Él lo cumple. Él lo cumple. Entonces, humillémonos delante de Dios. En medio de lo que estamos viviendo, en medio de lo que estamos enfrentando, porque sin duda alguna, Él viene con poder y gloria. Zacarías en el capítulo 13, en el versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré. Eso es clamar al Señor. Y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Cuando estamos pasando por territorios
o terrenos fuertes, donde ya no aguantamos, donde ya no soportas, entonces abre tus labios, clama a Él, humíllate delante de Él y Dios va a hacer, sin duda alguna. Él no miente, Él es todopoderoso y Él es todo lo que tenemos. Termino recordándote el versículo 3 y el versículo dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ama este libro, ama su verdad, ama su palabra, cree a su verdad, créele a ella y vamos a avanzar juntamente. Por lo demás, te invito para que levantes un clamor conmigo al Señor en este tiempo, en esta mañana, y que la gloria del Señor sea derramada sobre tu casa, sobre tu municipio, sobre tu barrio, sobre tu familia, sobre el mundo entero. Clamemos al Señor. Quiero invitarte para que levantes tus manos, cierre tus ojos y conmigo le digas al Señor: gracias, Padre. Gracias por esta palabra. Ayúdanos. Nosotros como tal, como hombres, pedimos que tengas misericordia de nosotros, Dios. Que tengas misericordia de la humanidad en el mundo. Que tengas misericordia de nuestra casa, Señor. Reconocemos que hemos pecado en contra suya. Que hemos caído en lo más difícil, Señor. Hoy nosotros te decimos: sé propicio a nuestro pecado. Sé propicio a nuestra maldad. Hemos caído en maldad. Señor, la tierra está siendo desolada, eterno Rey de gloria. Fue lo que tú hiciste, fue lo que tú formaste allá en Génesis. Y lo hiciste con esfuerzo, y lo hiciste con amor, y luego plantaste al hombre para que cultivase lo que tú hiciste para el hombre, eterno Dios. Pero nosotros como hombres hemos echado a perder lo que tú nos dijiste, eterno Dios. Hoy te pedimos con todo nuestro corazón: perdónanos, Dios, pero ayúdanos, por favor. Señor, estamos enfrentando algo en el mundo entero, Señor. Familias enteras, tantas, han perdido sus vidas, eterno Dios. Señor, los gobernantes, ellos se corrompen, eterno Dios. El hombre, Señor, ha perdido su uso natural, Señor. Oh Dios, cayendo en los tiempos de Sodoma, cayendo en un sodomismo, eterno Dios. Hoy estamos viendo cómo en naciones han avalado el matrimonio entre personas del mismo sexo, eterno Dios. Esto es abominación delante de usted, Señor. Padre, oramos por todo esto, eterno Rey de gloria. Señor, ten misericordia, Señor, en el nombre de Cristo. Que sea tu poder. Tu palabra dice: clama a mí, pues hoy clamamos, eterno Dios, para que tu misericordia descienda sobre toda la tierra, eterno Dios, y que por tu palabra, tu Espíritu Santo, Señor, sea quitando toda la maldad en las calles colombianas, en las calles del mundo, eterno Rey de gloria. Señor, las naciones hemos levantado otros dioses, eterno Rey de gloria, cuando en realidad al que debemos de amar es al Rey de reyes y al Señor de todos los señores, eterno Dios. Padre, aquí estamos delante de ti. Señor, gracias. Aunque no nos podamos reunir, tu palabra corre como el viento por todo lugar y estamos declarando que esta palabra es oída en todo lugar. Padre, haz que los corazones de los hombres y de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los ancianos se vuelvan a ti, Señor, para que un día, eterno Rey de gloria, podamos estar contigo, eterno Dios, en el lugar que tú estás preparando, eterno Dios. Te bendecimos y yo bendigo cada vida,
que está escuchando este mensaje. Déjame, Dios, poner este corazón, esta palabra en la mente de ellos, Dios del cielo. Haz que ellos la bajen al corazón, Señor. Muchas gracias. A usted sea todo el honor, toda la gloria y toda la alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, no me resta más que decirte que Dios les bendiga. Un abrazo para todos y nos vemos en una próxima ocasión. Dios les bendiga.